Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que tú salvaste nuestras almas y que nos has dado la vida eterna y la esperanza eterna. Esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, debido a la pandemia del coronavirus, están teniendo muchas dificultades y en la vida cristiana están teniendo también dificultades y a la hora de predicar el Evangelio también. Señor, nosotros aunque no sepamos bien tu voluntad, pero todas las cosas que están ocurriendo en este mundo, te pedimos, Señor, de que nos protejas. Y debido a esta pandemia, Señor, te pedimos de que termine lo antes posible y que podamos llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Te lo pedimos fervientemente en esta hora. También te agradecemos por habernos guiado para poder aprender tu palabra. Los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra por plataformas online y todas las iglesias que están en todos los lugares del mundo, Señor, te pedimos de que les des la palabra que necesitan y que confíen más en ti y que obedezcan tu palabra y que puedan predicar tu evangelio, Señor. Te pedimos de que les des fuerza, de que les des voluntad y de que les des sabiduría. Te lo pedimos fervientemente también. Los hermanos y hermanas que están teniendo dificultades por las enfermedades, Señor, te pedimos de que los sustentes y que con tu santa mano misericordiosa los puedas librar de la enfermedad y que puedan servirte más, con más fervor, y que puedan vivir más por ti, Señor. Y también todos los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que con tu santa mano los sustentes aún más y que ninguno caiga y que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú les encomendaste. Señor, te pedimos que también les ayudes. Tú que nos das la palabra que necesitamos en el día a día. Tú también que nos enseñas el camino de la verdad, el camino que debemos de hacer. Señor, la palabra que nos quieras dar, cómo debemos de obrar, Señor. Te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 vamos a leer juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Debido a la pandemia del coronavirus, sabemos también que esta pandemia es también de las últimas plagas predecidas por Dios. Sin embargo, oramos fervientemente para que esta plaga, que nos quita parte de nuestro tiempo, ¿no? Para que nuestros cristianos salvos sirvan al Señor aún más en los últimos tiempos y que prediquen el Evangelio de acuerdo con la voluntad del Señor. Por eso, no intentamos vivir más cómodamente,
Pero yo también pienso, para nosotros que somos salvos, podemos superar cualquier dificultad a través de la fe y también allí en medio de esa dificultad obedecer y servir al Señor y vivir una vida cristiana, una vida en fe. Y cuando el Señor venga, nosotros tenemos que tener preparado nuestro corazón para encontrarnos con el Señor, y pienso así. Sin embargo, considerando que muchas de las almas que hay en este mundo aún no han recibido la salvación, por lo que no ha terminado aún, por lo que hay que pedir al Señor que nos dé un tiempo, ¿no? En el apogeo del cristianismo hay tantos cristianos en todo el mundo, muchas denominaciones, muchas iglesias y muchos evangelistas que predican la palabra, pero también está registrada en la Biblia y como sabemos que hay muy pocas personas que realmente predican el evangelio correctamente y que son salvas. Y puede que sea mucho menos de que nosotros pensamos. Sin embargo, estamos dispuestos a dedicar todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra vida para predicar el Evangelio en los últimos tiempos, de modo que podamos pedir sinceramente, con nuestro corazón sincero, ¿no?, una última oportunidad a Dios para predicar a esas almas. Si vemos al final del Antiguo Testamento, la Biblia termina con el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y la Biblia se termina, ¿no? Cuando el Señor venga, todos los planes de Dios que deben de cumplirse habrán ya terminado, y la ira y el juicio de Dios vendrán sobre esta tierra, y aquellos que son salvos se encontrarán con el Señor después de que todos los sufrimientos de esta tierra hayan terminado y todo lo que podamos hacer haya terminado. Sin embargo, ciertamente vengo en breve. Es decir, la respuesta, ¿no? Amén, sí, ven Señor Jesús, ¿no? Pero aún yo pienso, amén, sí, Señor Jesús, ven un poquito más tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas pobres almas que todavía no han recibido la salvación. Nosotros somos responsables, tenemos responsabilidad. Entonces, Dios, dame un poco más de tiempo para que podamos hacer lo mejor con todas nuestras fuerzas. Y yo con este corazón pido así al Señor. Yo creo que escucharán nuestras más sinceras oraciones y nuestros deseos. Entonces esta pandemia no va a durar tanto. Las plagas que Dios traerá sobre esta tierra en los últimos tiempos son tan graves y son tan aterradoras, pero mientras los cristianos vivamos aquí en esta tierra, para formar a los cristianos, para que puedan confiar más en el Señor y orar, Él nos dará pruebas y también sufrimientos. Pero nosotros, para estos últimos tiempos, yo creo y estoy orando porque nos dé una oportunidad para predicar el Evangelio, ¿no? El domingo pasado hablamos sobre que hay 4 elementos en la vida cristiana que son absolutamente necesarios para la vida de los cristianos que son salvos, ¿no? Además de los servicios, son los 4, ¿no? Comunión, servicio, oración. Lo decimos, lo hablamos como los 4 elementos de la fe, los 4 elementos de la vida cristiana, ¿no? Son los que necesitamos para vivir en el mundo, ¿no? Debemos ejercer una influencia para nuestra salud, debemos hacer ejercicio, hay cosas que debemos hacer para mantener nuestra salud, ¿verdad? Los cristianos salvos, la salvación se logró completamente a través de los méritos del Señor, pero el Señor nos dijo en detalle
¿Cómo deben de vivir los cristianos salvos? Entonces, ¿cómo pueden los cristianos salvos vivir el resto de sus vidas de acuerdo con la voluntad del Señor? Eso tiene que ser nuestro deseo desesperado, ¿no? Entonces, para vivir una vida cristiana adecuada, no es solo por el celo y el esfuerzo de uno mismo, sino que debemos saber lo que se nos manda en esta Biblia y tenemos que seguir la palabra. Como hablamos la última vez, las ruedas son muy importantes para que un automóvil funcione, pero debe de tener 4 ruedas. Sin una rueda no puede moverse. Como tal, para que un cristiano pueda vivir una vida cristiana normal y correcta, hay básicamente 4 cosas esenciales. La última vez hablamos sobre la palabra. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Y continuaré hablando sobre las otras 2 restantes las próximas veces. Pero, ¿cómo pueden las personas que quieren recibir la salvación y pensar de cómo vivir bien y como las personas del mundo antes de morir, ¿no? Eso las personas salvas, ¿cómo pueden pensar así de vivir como las personas del mundo, ¿no? De cómo comer bien y vivir bien antes de morir, ¿no? Enoc no solo fue salvo a través de la fe, por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, ¿no? Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Esa es la palabra correcta para nosotros. Nosotros estamos viviendo en una época en la que nos vamos a encontrar con el Señor. No, pero no creemos que sea bueno porque el día en el que el Señor que vendrá está cerca, pero ¿cómo hemos vivido los cristianos salvos el resto de sus vidas cuando estemos delante del Señor? ¿No? Porque el Señor va a calcular, ¿no? Debido a esto, ¿cómo debemos agradar al Señor para estar frente al Señor que nos salvó sin avergonzarnos, ¿no? Y sin ser reprendidos? Dado que la Biblia dice, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Por lo que tenemos que tener un corazón desesperado, ¿no? Para vivir una vida normal cristiana. He recibido la salvación, pero no quiero vivir una vida cristiana normal. ¿Es eso así? Ese es el pensamiento correcto de una persona salva. A pesar de que nos faltan muchas cosas y que somos débiles, el Señor nos da mayor gracia, nos da sabiduría, palabra y poder, por lo que debemos de tratar de vivir una vida de fe adecuada de acuerdo con la voluntad de Dios por el resto de nuestras vidas. Tenemos que aprenderlo y también y practicarlo a través de la palabra, a través de la Biblia. No habrá muchas cosas en este mundo que se hayan formado por sí solas, ¿no? Un poco de suerte puede ser espontáneo, ¿no? En consecuencia, pero generalmente no. Pero nuestra vida en fe no debe realizarse por sí sola, nunca. Cuando pensamos en la gracia que nos salvó, no es por sí misma. El Hijo unigénito de Dios fue sacrificado en nuestro lugar, fue azotado a través de los látigos y murió en nuestro lugar y salvó nuestras almas derramando toda esa sangre preciosa. Pero eso no significa que los cristianos salvos vivan el resto de sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios y que sea eso de forma automática, ¿no? Es por eso que debemos de aprender a vivir adecuadamente una vida en fe y practicar lo que aprendemos, poner en práctica. Así que hoy
sobre las cosas absolutas que los cristianos deben de tener en su vida en fe, en las palabras que hemos leído, es una palabra larga que Jesús dijo la noche antes de que fuese arrestado. Una palabra muy larga con los discípulos, y no solo se lo ha dado a los discípulos, sino también para todos los cristianos que creyeron en el Señor y fueron salvos, ¿no? Hasta ahora. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora los cristianos salvos, coman o beban, todo lo que hagan tiene que ser para la gloria de Dios, ¿no? Él nos dio esa palabra, y una de las cosas más importantes que debemos hacer para glorificar a Dios es la oración. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es un gran privilegio que se les ha dado a los cristianos. Si pides algo en este mundo, no hay nadie que te va a escuchar. Dios, nuestro Padre, quiere darnos todo lo bueno. Así que esta oración es un maravilloso privilegio que se les ha dado a los cristianos y un gran deber que los cristianos deben de cumplir. Por eso es un mandato del Señor orar. Y es algo absolutamente importante que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Si vemos en 1 Samuel 12:23, Samuel, ¿no?, dijo, así que lejos sea de mí que peque yo, así lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, ¿no? Samuel fue el responsable de enseñar y guiar bien a los israelitas a través de la palabra de Dios, pero cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, él también tenía la responsabilidad de orar por ellos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, por no orar, ¿no? Los cristianos sabemos que las cosas malas son pecado, pero no hacer lo bueno, no hacer lo que el Señor ordenó, eso es pecado también, porque eso es voluntad de Dios, ¿no? Es mandato de Dios. Es decir, es desobedecer al fin y al cabo, y desobedecer la palabra de Dios es pecado. Sin embargo, se necesita saber cuán importante es que los cristianos obedezcan la palabra de Dios y cuán importante es la oración. No orar también es pecado. No evangelizar también es pecado, ¿no? El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio, ¿no? Hay que saber, ¿no?, que yo decir de que yo vivo bien y soy bueno en diferencia de las personas que hay en este mundo, pero aparte de eso, la voluntad de Dios hay que cumplirla, hay que trabajar duro por ella. Así que hoy hay tantas palabras sobre la oración en esta Biblia. En este tiempo que se nos ha permitido no se puede hablar de todo, ¿no? Algunas personas dicen, esa oración no es una pérdida de tiempo, dicen, ¿no? Que sea algo formal o que sea una pérdida de tiempo y algo que no necesito hacer, pero el Señor lo ordena, ¿no? Entonces, si primero pensamos en la razón por la que debemos de orar, el Señor dice que es el Dios creador, el santo, que vino a esta tierra, ¿no?, en forma de cuerpo humano y sufrió todos los sufrimientos que los humanos
¿no?, sufren para salvarnos. Y Él logró la obra de la salvación y al mismo tiempo la vida de Jesús se convirtió en un ejemplo para todos los cristianos salvos. Aunque Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, Él dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, ¿no? El Señor dijo así, todo lo que el Señor Jesús hizo, y todo lo que el Señor y Jesús hicieron todo lo que hicieron es para mostrarnos como ejemplo, ¿no?, para nosotros. Entonces, de todas las cosas que hizo Jesús, esta oración se escribe, ¿no?, en la Biblia acerca de cuántas veces, ¿no?, oró. Hay muchas veces que ora. Si vemos en San Marcos 1:35, ¿no?, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Y también, si vemos en Lucas 6:12, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y al amanecer, Jesús constituyó a los 12 discípulos, ¿no?, y les dio el nombre de apóstoles. Jesús siempre oraba, ¿no? Antes de ponerse algo serio frente a Él, siempre oraba antes, ¿no? ¿Cuántas veces oró? Si vemos en Lucas 22:44, justo antes del último arresto, se arrodilló en el huerto de Getsemaní, y oró con mucho fervor. ¿Cuán fervor era? Que el sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿no? Médicamente hablando, hay a veces que el sudor puede fluir y se puede mezclar con la sangre, ¿no? Se puede mezclar con el sudor y salir sudor en color rojo, ¿no?, que sangre. No es una exageración, es cierto. El Señor oró tan fervientemente. ¿Por qué? Porque la cruz la tenía delante, ¿no? Si de repente pierdes la cabeza y mueres, ¿no?, es inevitable, ¿no? Pero Jesús es el que tiene la libertad de morir o no. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para orar, para someterse al Señor, por esa razón, oró con mucho fervor. Y si vemos en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El Señor, ¿no?, que resucitó, el que además está en la diestra del Señor, el que también intercede por nosotros, está orando por nosotros. ¿Cuán importante es la oración? ¿El Señor va a hacer algo que no es necesario? Es por eso que Jesús mismo dio un ejemplo de lo importante que es orar, y esto es lo que hicieron fervientemente los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento y todos los cristianos salvos, ¿no? Todos oraron sin cesar, ¿no? Y el Señor nos enseñó a orar. Si vemos en Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si vemos en Hechos 1:13 y 14, después de la ascensión de Jesús en Jerusalén, los apóstoles y todos los santos, que eran 120 miembros, ¿no?, se reunieron y oraron con fervor durante 10 días. Y entonces, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ¿no?, hacia ellos, y con valentía predicaron el Evangelio, ¿no?, porque estaban llenos de Espíritu Santo. Y con cuánta seriedad Jesús nos ha dicho que oremos.
Si vemos en San Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, cuando estaba orando, ¿no?, sudando sangre, ¿no?, al final, los discípulos estaban cansados en ese momento, ¿no?, y estaban dormidos. Y si se levantaban o si se despertaban, se dormían, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación, pero ellos se quedan dormidos, ¿no? Y cuando arrestaron a Jesús, todos se levantaron y escaparon, ¿no? Si no ora, incluso ahora, va a dejar al Señor y va a huir cuando vengan cosas peligrosas, ¿no?, como los discípulos. No asuman que solo los discípulos, sus discípulos, se acobardaron, ¿no? ¿Cómo puede superar la prueba si no ora? ¿Cómo puede superar las dificultades? Jesús también puso la cruz enfrente, ¿no? Y debe de orar con fervor a Dios para obtener esa fuerza, para avanzar con valentía hacia la cruz, ¿no? Esa es la oración. Y si vemos en 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Cuánto dijeron los apóstoles sobre la oración? Orad sin cesar. No significa que estar murmurando sin cesar, ¿no?, con la boca, sino tener un corazón para seguir orando. El corazón que se comunica con Dios. Si no ora, va a entrar otra cosa en el corazón. Si vemos en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿no? Hay que estar despiertos, ¿no?, en la oración. Aquellos que no oran son aquellos que espiritualmente están dormidos, ¿no? Como dijo el Señor, esta oración es un privilegio otorgado a los cristianos, un privilegio. Cuán asombrosa es la promesa, si algo pidiereis en mi nombre y yo lo haré. Alguien con gran poder y riqueza entrega un cheque en blanco, ¿no? Y pone, ponga aquí la factura, así como usted necesite, ¿no? No importa cuánto sea, solo deja mi nombre en el banco y todo te lo dan, ¿no? Si eso existiese, qué asombroso sería, ¿verdad? Dijo que si le preguntas a Dios en el nombre de Dios, que creó todas las cosas en el universo, ¿no?, el Señor te escucha. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, Dios te escuchará, ¿no? La palabra en mi nombre significa que todo el Señor mismo, ¿no?, y al mismo tiempo debemos de confiar en los méritos del Señor y orar. ¿Cómo habríamos recibido la salvación si no hubiera sido todo por el mérito del Señor? Él no solo nos salva, sino que nos escucha si pedimos algo en el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso privilegio es este!, ¿no? Si tenemos ese asombroso privilegio y no lo sabemos, o que renuncias a ese privilegio, ¿qué tan estúpido sería, verdad? Y ahora también se cuenta en detalle en la Biblia cuán importante es la oración y absolutamente necesaria en la vida cristiana. La oración es una conversación con el Padre Celestial que nos salvó. Es una conversación. Hoy en día, incluso los estudiantes de primaria tienen todos teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Por qué? Si es necesario para hablar con sus padres, para hablar con sus amigos, y se sienten ansiosos si
no tienen el teléfono celular como si se hubiera perdido, se hubiera roto, y lo arreglan rápidamente. ¿Por qué? Porque si no puede hablar, están ansiosos, ¿no? Llevo todo el día con mi padre y el hijo y no se dice ni una palabra. La conversación entre la pareja se ha cortado. Dicen que son amigos cercanos y no se hablan. Eso no es posible. Cuanto más cerca estés, más a menudo querrás hablar. Cuando hay dificultades se habla, cuando hay cosas divertidas se habla para tener conversaciones amistosas. Y Dios quiere comunicarse con nosotros. Por eso es la comunión con Dios. Le gusta hablar con la gente por teléfono móvil, pero ¿por qué descuidas o no hablas con Dios? Entonces, ¿a qué tipo de vida cristiana te refieres que vas a hacer entonces si no cumples esto? La oración es una forma de acercarse a Dios, más cerca de Dios. Si vemos en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros tratamos de acercarnos a Dios, Dios se acerca a esa persona, a nosotros, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? A través de la oración. Si vemos en Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. A todos los que le invocan, cercano está Jehová. Cuando ustedes oran, pueden sentir que Dios está cerca. Hay algunas personas que se van a la cima de la montaña y gritan con todas sus fuerzas y dicen, ¡Señor! ¿No? ¿Es que Dios incluso está sordo? Entonces Dios desde lejos va a decir, ¿qué pasa? Es que yo he visto mucha gente rezando así. Pero ¿esto es así? No. Puede susurrar con el Señor mientras están caminando. Y tan pronto como se despierta, también puede hablar con el Señor, incluso antes de acostarse, y pedirle a Dios cuando las circunstancias son difíciles también. Si alguien tiene un trabajo difícil, sería bueno presionar ese teléfono, ¿no? Celular y marcar el número directo, ¿verdad? Y si el presidente le da a alguien un teléfono directo con el presidente y nadie más lo tiene, dice, simplemente si presionas esto, obtendrás una línea directa conmigo. Habla cualquier cosa conmigo. Cuando tengas una dificultad, cuando hayan cosas peligrosas, ¿no? Qué bien, ¿no? Padre nuestro que creó todas las cosas en el universo, el que nos amó y nos salvó, Él quiere estar cerca de nosotros. Pedid y se os dará. Si vemos en Santiago 4:2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No sabemos cuánto Dios quiere darnos, pero no pide. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuánto de lo que Dios quiere darnos, ¿no? Está amontonado, ¿no? Pero Dios no puede darlo. ¿Por qué? Porque Dios le da a quien le pide. Para la salvación. Aunque Dios dio la salvación a todas las personas y no la acepta, entonces ¿qué? ¿Qué puede hacer? El Señor dice que rece, pero no ríe. Entonces, ¿de qué sirve no rezar? ¿No? Al que no pide, el Señor no se lo da. Entonces, ¿por qué no ora? Que se esfuerzan mucho para ganar algo de dinero, pero Dios, con simplemente pedirles, la oración es un privilegio maravilloso y una bendición que Dios nos ha dejado a nosotros, pero no lo hace. La oración
es llevar nuestras debilidades ante Dios, contarle a Dios nuestras circunstancias difíciles y buscar la ayuda de Dios. Cualquiera que pueda hacer cualquier cosa por su cuenta no necesita orar, ¿no? Eso lo sabemos, pero nosotros debemos de saber de que sin la ayuda de Dios nosotros no podemos dar ni un solo paso. No, se mueve sin conocer a Dios, pero no es a su voluntad propia, ¿no? Sino que tiene que vivir en la palabra de Dios, a través de la ayuda de Dios y en el poder de Dios. Me refiero a ese tipo de vida. ¿Qué tipo de vida en fe sería correcta sin oración? Si vemos en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Dios nos ayuda según el tiempo, ¿no? En oportuno socorro, ¿no? Hay momentos en el que está aquí la gracia, ¿no? En ese momento, y la gracia para ser salvos la hemos recibido una vez, pero la gracia el Señor continúa dándonos. Seguimos necesitando esa gracia, ¿no? Puede ser diferente de vez en cuando y de persona a persona, ¿no? Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Delante del Señor. Hay que ir delante de Él y contarle al Señor todas nuestras circunstancias y pedir ayuda. Y esta oración, la oración, cuando oran, tienen que estar libre. Se hace libre, ¿no? Perdón, se hace libre de sus pecados ocultos y puedes ser perdonado de esos pecados ocultos y recibir nuevas bendiciones de Dios y renovar nuestras almas y vivir nuestras vidas en la bendición de Dios si oramos, si oramos. Las personas que no oran tienen la conciencia quebrantada y no saben si tienen pecados ocultos. Hay algunas cosas que se ocultan deliberadamente porque están ocultas, pero también hay pecados que ellos mismos ni conocen, ¿no? Si vemos en Salmo 19, 12 y 13, Salmo 19, 12 y 13, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hay muchas palabras así, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hay que orar, deben de orar. Si incluso un pequeño pecado está escondido, está oculto, Dios lo está mirando. Antes de recibir la salvación, todos los pecados que habían cometido, ¿no? Ya no se olvida, ya no recuerda, pero el Señor sí que recuerda todos los pecados que se cometen después de recibir la salvación. Si entra pecado, la comunicación con Dios se rompe. Si el teléfono no funciona, verifico si la carga se terminó y si está roto, trato de arreglarlo rápidamente. Y ni siquiera sabe en algún momento cuándo la comunicación con Dios se ha cortado, ¿no? Porque no tiene interés de hablar con Él. Entonces, la vida cristiana de esa persona es cero. Si realmente desea vivir una vida cristiana, debe de orar, tal como dice la Biblia.
Si vemos en Salmo 139, 23 y 24, está escrito: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este David, ante el Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para ir ante el Dios Santo y ante el Dios Eterno, siempre debemos de mantenernos limpios ante Dios, ¿no? Pero no sabe qué tipo de pecado oculto tiene. Al ver a algunas personas, debe de estar mal, pero no lo sabe, ¿no? Y no saben cuán descarados son. Una persona que es culpable y es culpable, pero aún así niega su culpabilidad, es una persona que tiene su corazón completamente, ¿no?, obstruido. Los cristianos siempre deben de tener una conciencia brillante. Tiene que ser sensible, ¿no? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando rezas te das cuenta. Cuando no oras, no lo sabemos, pero si pasamos mucho tiempo orando y hablando con el Señor, ni siquiera pensamos en el pecado, ¿no? Por desobedecer la palabra, el pecado de haber aborrecido a tu hermano, el pecado de la arrogancia, el pecado de condenar a otras personas y todos los actos que no agradaron a Dios. Te haces dar cuenta de eso cuando oras, ¿no? Si no oras, no te das cuenta de esto. Cada vez, si no oras, su corazón se va volviendo más duro y más duro. Entonces, ¿por qué no ora? Y al orar, te das cuenta del significado sutil de la palabra de Dios. Cuando oran, entiende la palabra de Dios. Por mucho que hay que leer y memorizar mucho esta Biblia, pero no solo con eso, sino que debido a que la palabra está escrita por el Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo de Dios, no podemos entenderla sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si vemos en Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando abres la Biblia y lees, tienes que tener un corazón de oración, ¿no? Dios, ayúdame a comprender la voluntad profunda y sutil de tus palabras. Y simplemente lee así rápido. Es que ¿te has dado cuenta de algo? Y si te has dado cuenta de algo, tu corazón hubiera cambiado a través de la palabra y tu vida hubiera cambiado, ¿no? Pero eso al fin y al cabo es ignorar a Dios. Lo que Dios dice, ¿no? Hay palabras que dicen, yo no tengo la intención de vivir de acuerdo a las palabras de Dios, y Dios lo sabe todo, ¿eh? Si vemos en Salmo 119, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Nosotros cuando oramos, ¿qué quieren hacer cuando tengan ese entendimiento? ¿Lo quieren usar en otras cosas? No. Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hay que orar con un corazón ferviente para conocer la palabra del Señor y conocer la voluntad del Señor y seguir la palabra del Señor. Entonces el Señor te hace dar cuenta, también te da sabiduría.
Si vemos en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dijo al profeta Jeremías, clama a mí y entonces te haré saber, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta palabra se nos ha dado a nosotros hoy en día, aquellos que oran, entienden la palabra de Dios. La persona promedio se da cuenta, pero aquí está escrito que te va a enseñar cosas grandes y ocultas que ni siquiera conocen, ¿verdad? Y también, y al orar, puedes superar la prueba del diablo y vivir despierto para que no caigas en la tentación del diablo. Si vemos en San Mateo 6:13, orad así. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, ¿no? Y el poder y la gloria por todos los siglos, ¿no? Porque viene continuamente pruebas del diablo. En la vida de Jesús, cuando Jesús recibió el bautizo y subió el río Jordán, fue lleno del Espíritu Santo. Desde entonces la prueba del diablo, ¿no? Empezó. Hizo 3 pruebas y las ganó las 3. Y terminó con eso. Toda la vida, el diablo, hasta debajo de la cruz. Y diciéndole a Jesús en la cruz, venga, baja. Si bajas, vamos a creerte, ¿no? A través de su discípulo más cercano, Pedro, el diablo también lo tienta, ¿no? Toda esta prueba del diablo es interminable. Si estamos un poco desprevenidos, podemos caer en la prueba. No me pongas en tentación. Sálvame del mal, sálvame del maligno, del diablo, ¿verdad? Y tienes que superar esa prueba y para eso tienes que orar. Cuando los momentos difíciles no oramos, vamos a seguir cayendo en la prueba y vamos a caer, al fin y al cabo, dentro del estómago del diablo. ¿Cuán terrible sería esto? Los discípulos no oraron, por lo que cayeron, ¿no? Maravillosamente, ¿no? En la prueba del diablo. Todos se escaparon. Y Dios también les da a los que oran el poder de hacer la voluntad de Dios. Si conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, eso es porque no tiene poder para poder hacer eso, ¿no? Para poder hacer la voluntad, ¿no? No, ¿cómo lo hago? Y lo renuncia. ¿El Señor te dice que hagas algo que no se puede hacer? El que nos salvó también es el Señor, y el que nos ayuda y nos guía para vivir según la voluntad de Dios es Dios. No importa cuán difíciles sean los tiempos, si solo confías en el poder del Señor, ¿no? El Señor te ayuda. Es por eso que Dios da el poder para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por eso si vemos en Crónicas, en 1 Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Porque buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, siempre buscad. Si vemos en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios que está contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Nosotros no hacemos correctamente en nuestra vida cristiana, no tenemos capacidad para predicar el Evangelio. ¿Y por qué los cristianos están tan débiles? ¿Por qué? Porque no oran.
Está lejos de Dios. Me pregunto si mi salud es débil y está haciendo un ejercicio, comer todas las cosas buenas, pero ¿por qué no pueden, ¿no?, obedecer la vida cristiana, hacer y predicar el Evangelio y vivir una vida poderosa, ¿no?, con el poder de Dios? ¿No? Y dice, no puedo. ¿Y por qué no? Nosotros fuimos salvados por la gracia y el poder de Dios, y ahora Dios ha prometido dar a todos los que le pidan todo, ¿no? ¿Por qué no está orando y trata de hacerlo con sus propias fuerzas en lugar de orar? El Señor dice que al que le da al que se lo pide, ¿no? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor dice que da todo lo bueno, todas las cosas, ¿no? Habilidades espirituales. Los apóstoles también oraron. Y los anteriores obreros del Señor, aquellos que fueron sostenidos en las manos del poder de Dios y usados por el Señor constantemente, eran todos personas de oración. Si vemos en Efesios 3, 15 y 16, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Arrodillarse y orar fervientemente a Dios, seguir la gloria y el poder de Dios en las palabras que los santos envían a la iglesia en Efeso, ¿no? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿no? Nosotros debemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y lograr la obra de Dios, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, por lo que debemos de ser fuertes con el poder del Señor. ¿Y cómo puede hacer eso? Hay que orar. ¿Cuántas palabras hay sobre la oración en la Biblia, ¿no? Debemos de buscar el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios y ser fuertes con el poder de Dios para predicar con valentía el Evangelio. Y los cristianos debemos de tomar la iniciativa y orar, ¿no?, por los evangelistas que predican el Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo envió este mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y si vemos en Efesios 6:19, ¿no? Y por mí, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí, ¿no? ¿Para qué? Para fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, Pablo pidió que orasen por él, para poder dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Las personas que predican la palabra tienen que estar preparando la palabra en esos días, todos los días, ¿no? Pero solo eso, no. Necesita poder también, ¿no? Yo, mientras he estado preparando la palabra en estos días, desde que fui salvo, hace 58 años que llevo predicando la palabra, pero yo sé que es muy complicado predicar la palabra, es muy difícil. No funciona solo, ¿no? Hay que orar mucho, si no ora, hay que orar mucho, hay que leer y estudiar la Biblia, y estudia la Biblia más, y no pide el poder de Dios, entonces no puede hacer nada, ¿no? No sé cuántas veces he rezado, ¿no?, para que predicar el domingo tiene que preparar,
llorar desde el lunes pensando para entender la palabra y a través de la palabra, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El misterio del Señor, por favor, dámelo. Y para ello, no solo oró por sí mismo, sino que pidió a los santos que orasen por él. Y yo sé que hay mucha gente que reza por mí. A menudo, los hermanos y hermanas me dicen, yo estoy orando mucho por ti, pastor, todos los días. Por favor, tenga fuerza. Y yo siempre digo, muchas gracias. No es mi fortaleza, ¿no?, de que esté sano y que sea capaz de predicar la palabra. Yo esto lo sé, esto es por el poder del Señor. Y detrás de él está la oración ferviente de todos los hermanos santos. Si vemos en Colosenses 4:3-4, el apóstol Pablo dijo a los miembros de Colosenses, ¿no?, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿no? Por nosotros se refiere a Pablo, a todos, ¿no?, lo que están predicando el Evangelio, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Antes, ¿no?, de abrir la boca, ¿no?, primero hay que orar. Oramos para abrir la puerta del Evangelio con este propósito. Y actualmente estamos en 77 países en el mundo. Yo no entiendo. Dios sigue abriendo la puerta del Evangelio en nuevas áreas, ¿no? Ha abierto tantas que ya no se puede manejar y controlar todo, ¿no? Dios abrió la puerta del Evangelio y para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por ello el apóstol Pablo dijo que estaba atado en cadenas, ¿no? Y por mí al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, ¿no? Y él dijo que estaba encadenado por ello. Si oras, Dios agregará más poder a los que predican el Evangelio. Si vemos en 2 Corintios 1:11, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿no? El apóstol Pablo recibió el don de Dios, pero él necesitó la oración también, no solo a través de sus propias oraciones, sino también las oraciones de muchos santos, ¿no? Entonces, entre las cosas que los cristianos pueden hacer, la oración es muy, muy, muy importante. No tengo dinero, no tengo poder, no tengo nada. ¿Y no puedo rezar? ¿No puedo orar? A veces las abuelas mayores, ¿no?, me preguntan, pastor, yo oro por usted todas las mañanas. ¿Por qué? Yo no le digo, oye, ¿por qué rezas tanto por mí que te vas a caer, ¿no? No, yo le digo, gracias, por favor, ora por mí, sí, por favor, continúe orando por mí, ¿no? Qué bueno es eso para Y nuevamente, hay una conversación entre los santos según la voluntad de Dios, ¿no? Para planificar y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, para lograr la obra de Dios, son oraciones que Dios escucha. Si vemos en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, ¿no? Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, ¿no? Es decir, ¿no?, que Dios lo escribe, ¿no? Y fue escrito el libro de memoria, ¿no? Cuando se escuchan historias, ¿no?, de que sería genial que los padres nos escucharan en el cumpleaños, ¿no?, el cumpleaños de nuestro padre, o es el cumpleaños de la madre, ¿no?, cuando recibe ese regalo, ¿no?, por parte de su hijo, ¿no?, le estará muy feliz, ¿no? Y también los padres, ¿no?, le dicen a los hijos al ver que están los hijos haciéndolo bien todo, ¿no?, y los padres le dan, ¿no?, fuerza para que pueda hacer poder, ¿no?
y Dios lo escucha con claridad y lo escribe en un libro, de memoria, ¿no? Por eso, cuando las conversaciones con los santos, no digan cosas malas, porque Dios lo escucha todo, como hemos leído, esas conversaciones, ¿verdad? Y ahora, para que podamos orar con el poder que Dios escucha, tenemos que aprender las palabras y los métodos de orar a través de la Biblia. Tenemos que aprenderlo a través de la Biblia, tal cual. Primero, para orar con poder, por supuesto, debe tener la seguridad de su salvación. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Las personas salvas, si dicen a Dios Padre nuestro, el Señor te dice: dime, hijo mío, ¿no? Los judíos decían que su padre era Dios, ¿no? Y está escrito, ¿no?, que en San Juan 8:44, ¿no?, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Jesús le dice, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, viendo vuestras obras, sois hijos del diablo. Las personas, hay una oración que las personas no salvas pueden hacer, ¿no? Seamos en San Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hay cosas que puede hacer una persona que se está ahogando, ¿no? Venga, salvar a esa persona, no puede hacer ni siquiera eso, tiene que gritar, ¿no? Y la persona ahogada, en vez de decir: por favor, sálvame, dice: no, haz lo que quieras, si quieres salvarme, pues sálvame, si quieres... No necesita nada más, ¿no? Esa persona no necesita pedir una casa o dinero a esa persona que se está muriendo, sino que lo salven. Por lo que las personas no salvas, la oración que Dios escucha a las personas no salvas es: por favor, Dios, quiero recibir la salvación, Señor, sálvame, ¿no? Y cuando ores, hay que orar siempre en el nombre de Jesucristo, ¿no? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que acercarnos a Dios confiando en los méritos del Señor que nos salvó y orar según la voluntad de Dios. Y Dios te escucha, ¿no? Si vemos en San Mateo 26:39, Jesús dijo en el último momento en el huerto de Getsemaní, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: por favor, y orando diciendo, ¿no? No sea como yo quiera, sino como tú. Es lo que dijo el Señor, ¿no? Jesús. Jesús, hay deseos, ¿no? El deseo de Jesús y el deseo de su Padre, ¿no? Yo quiero que me des lo que tú desees, no lo que yo deseo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si el contenido de la oración no se ajusta a la voluntad de Dios, Dios no escucha, ¿eh? Si vemos en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios siempre escucha la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si no sabe si la oración es voluntad de Dios o no, primero tendrá que orar para conocer la voluntad. Pero aún así no lo sabe, ¿no? Hay que preguntarle a las personas que predican la palabra, ¿no? Y a los adultos que hay en la iglesia, ¿no? Las personas mayores, ¿no? ¿Vale la pena este tipo de oración? Si estás seguro de que es voluntad de Dios, debe de orar durante 1 año o 10 años hasta que se haga realidad, porque se hace. La oración según la voluntad de Dios, por eso en San Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Si la voluntad de Dios se cumple en el cielo, la voluntad ya está decidida en la tierra. ¿Para hacer el qué? ¿Por sí solo? ¿Ocurre por sí solo? No. La voluntad de Dios se hace en los santos salvos,
Por lo tanto, cuando oramos, no solo debemos de orar, sino que también tenemos que orar con un corazón desesperado, deseando de conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Si vemos en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Si yo permanezco en el Señor y la palabra del Señor permanece en mí, todo lo que pida se va a ser hecho. ¿Qué voy a pedir? Si la palabra habita en mí, el Señor va a darme lo que quiero, ¿no? Si no se ajusta a la voluntad de Dios, Dios no escucha. Por eso si vemos en Romanos 8:26, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, ¿no?, suspira cuando no conocemos la voluntad de Dios, diciendo, ay, esta persona, ¿no? Entonces Dios dice que intercede por nosotros, ora por nosotros, por lo tanto debemos de discernir cuál es la voluntad buena, gozosa y perfecta de Dios a través de la Biblia y orar para que esa voluntad se haga realidad. No importa cuánto quiera lo que Dios, si Dios no quieres, si Dios no le gusta o no quiere, tienes que hacerlo a la manera de Dios, no a su propia manera, ¿no? Necesita de saber lo que agrada a Dios, lo que Dios considera completamente y orar con el deseo de hacerlo. Y luego la oración por la fe, ¿no? De acuerdo con Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si conocemos la voluntad de Dios y oramos, Dios dice el Señor que creed que lo recibiréis, ¿no? Si vemos en Santiago 1:6-7, pero pida con fe, cuando oréis, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante, ¿no?, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte de otra, ¿no? No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, las personas que tienen doble ánimo, no saben si esto está bien o si esto está mal, ¿no? Si sabes con lo que es con certeza la voluntad de Dios, debe de continuar orando con valentía, ¿no? Por eso hay que orar con fe. Y Dios escucha también la oración honesta, Seguimos en Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, ¿no? A una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, honesto, ¿no? De labios sin engaño, que sea honesto, ¿no? ¿Qué es? Si vemos en San Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Con la boca dice Señor, Señor, y reza, ¿no? Pero no hacen no actúa con la palabra respecto a la palabra del Señor. Eso es una oración deshonesta. Dios no escucha las oraciones deshonestas. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios escucha nuestras oraciones y a los que escuchan la palabra de Dios. ¿Qué pasa si le pregunta un hijo, un hijo que obedece a las palabras de su padre, ¿no? Le pide algo, le dice, claro, ¿por qué? ¿Por qué no me lo hayas pedido antes? Claro que te lo doy, ¿no? Pero a los hijos que no obedecen la palabra de los padres le quiere quitar todo, ¿no? Pero si, ¿por qué pides si no haces lo que yo te digo, ¿no? El padre puede decir así al hijo.
Nosotros tenemos que orar honestamente, y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en Proverbios 28:13, ¿no? Si oras honestamente, conforme a Proverbios 28:13, debes de confesar y tus pecados, ¿no? Entonces se aparta, ¿no? Si te apartas de ahí, alcanzará misericordia. Incluso un pequeño pecado, ¿no? Dios lo odia. Primero hay que solucionar ese problema. ¿Puedo esconderlo y orar? No. Si vemos en Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tengo pecado en mi corazón, Dios no me escucha. Está con sus pecados escondidos y ora a Dios, es como si estuviese burlando de Dios. ¿Qué oración es esa? Si tienes pecado y testificas como si tuvieras una buena fe, impudente, ¿no? ¿Sabes que Dios va a ser engañado? Si vemos en 1 Crónicas 29:17, David dijo: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. El Dios que examina mi corazón, ¿no? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Entonces, ¿qué debería hacer? Vivir honestamente. Honestamente. ¿Qué es ser deshonesto? Es hipócrita, ¿no? Si vemos en Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Con su boca no dice Señor, Señor, no lo respeta honestamente, pero su corazón está lejos del Señor y el Señor lo sabe bien. Esa es la oración de los deshonestos. Nuestras oraciones y nuestros deseos desesperados deben de coincidir. Y escucha la oración ferviente y sincera de Dios. Jesús dijo eso en Lucas 11:5. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, ¿no? Y la persona que está dentro dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Puede decir esto, ¿no? Que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El Señor nos pide que oremos con fervor. Ora o no ora, ya, si ora o no ora, si ha hecho oración o no, entonces se os olvida que oración. Eso no es una oración. Tienes que tener un deseo ferviente, ¿no? Tienes que, con toda tu sinceridad, ¿no? Tienes que orar, entonces Dios escucha. Sigamos en Lucas 18, del 1 al 8, ahí ustedes saben, ¿no? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, ¿no? Pero él estaba como... Pero como seguía hablando, ¿no? Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No?
Al igual que esa persona tiene ese resentimiento, nosotros continuamente tenemos que pedirle a Dios: Dios, no duermas, por favor, levántate y escucha mi oración. ¿No? Dios no duerme, obviamente. Por supuesto, a veces y cuando deliberadamente pides algo y Dios aún no se ha realizado, es porque Dios aún piensa que no es el momento, ¿no? Si vemos en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿no?, con mucho llanto y con lágrimas, ¿no?, elevó sus peticiones y deseos, ¿no?, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Tenemos que orar ardientemente con toda nuestra alma para comprender la voluntad de Dios, ¿no? Cuando ores, tienes que orar sabiendo lo importante que es, y más ferviente tiene que orar, ¿no? Es por eso que Dios se complace, ¿no?, en escuchar una oración ferviente y bien. Si vemos en San Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿no? ¿No? Cuando hay más oración, quiere decir, cuando hay más oración con muchas más personas, Dios da un poder más grande y aparece más su obra más grande, ¿no? Cuanto más oraciones se reúnen, esto complace a Dios, ¿no? Si vemos en Hechos 1 del 14, las 120 personas que oraron con fervor, cuando se les dijo que esperaran hasta la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tan pronto que recibieron el Espíritu Santo, apareció una gran obra de la salvación. En el día de Pentecostés recibieron la salvación 3.000 personas. Y en el segundo capítulo de Hechos, los apóstoles enseñaron a las 3.000 personas salvas. Y oraron fervientemente con todo su corazón. En el Pentecostés 120, ¿no? Eran 120. Y cuando se recibieron la salvación 3.000, ya serían 3.120, y tan pronto que recibieron la salvación, los creyentes se convirtieron en uno, con un solo corazón, una sola voluntad, y clamaron a Dios con fervor. Por lo que para realizar la obra de Dios, ¿no? La oración es una forma, ¿no?, la oración es una forma de traer la mano del poder de Dios. Si vemos en Éxodo 17, los israelitas, cuando estaban luchando contra los amalecitas, ¿no?, en el desierto después del Éxodo, Amalec se apresuró como un enjambre, ¿no?, a destruir a los israelitas, y Josué luchó con sus tropas. Y Moisés, en la cima de una montaña, estaba sosteniendo la vara y orando, ¿verdad? Cuando bajaba la mano de Moisés, los brazos de Moisés, Amalec ganaba. Y si subía los brazos, entonces Israel ganaba. ¿Y entonces qué hicieron? Aarón y Caleb, no, fueron y le cogieron los brazos a Moisés, le ayudaron y por esa razón, al fin y al cabo, los israelitas ganaron. ¿Qué significa esto realmente? Que no es visible a nuestros ojos ahora, pero el Señor está orando por nosotros y el Espíritu Santo está orando por nosotros. Y al mismo tiempo, cuando oramos en unidad, por todos los misioneros que salen a lo lejos a evangelizar, a los que están predicando la palabra, por todos los que predican la palabra, cuando oramos con fervor detrás de los difíciles problemas de la iglesia, Dios hace una mayor obra entre ellos. Esa oración unificada. El poder de Dios se revela. También, si ven en Esther 4 de 15 para abajo, ¿no?, ustedes como saben, ¿no?, cuando estaban los israelitas bajo la esclavitud de Babilonia,
Había una persona llamada Amán, ¿no? Una persona Amán que odiaba a los judíos, ¿no? Quería recibir, ¿no?, la carta por parte del rey para exterminar en un día a todos los judíos, ¿verdad? Bajo esa orden por parte de Amán, ¿no? Y Mardoqueo, sabiendo eso, ¿no?, y le envió una carta, ¿no? Tú también eres judío. No pienses que estés bien porque estés aquí en un sitio, porque estés en un sitio bueno, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Esther? Sí. Y entonces, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, ¿no? Pidió que orasen por ella, ¿no? Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Amán y todas las personas que querían matar a los judíos fueron todos aniquilados, al fin y al cabo, ¿no? Cuando oran sin cesar, una oración unificada, aparece el poder de Dios de inmediato. Y también escucha la oración de las personas que agradan a Dios. Si vemos en 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nosotros, ¿no? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El Señor escucha la oración de las personas que le agradan, ¿no? Y también si vemos en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa el justo? La persona que obedece la palabra de Dios. Hay poder en la oración. Por eso Elías, cuando no estaba lloviendo durante 3 años y medio, Elías era una persona que era carne y hueso como nosotros, pero era justo, ¿no? Y como oró fervientemente a Dios y llovió, apareció ese milagro. Incluso esos milagros, sin tales milagros, Dios escucha nuestras oraciones cuando vivimos con rectitud ante Dios y hacemos cosas que agradan a Dios. La oración de los justos tiene el poder de obrar. Entonces, si vemos en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No escucha las oraciones de los que desobedecen a Dios. Tiene que mostrarse bien a Dios, tiene que agradar a Dios, tiene que obedecer a Dios. Entonces puede orar con poder, puede tener una oración con poder. Además, como en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso es que hay que proponérselo, hacerlo continuamente. Este juez, ¿no? Que no era como esta viuda le pedía continuamente, ¿no?, al juez. Entonces, al fin y al cabo, el juez escuchó Por ejemplo, Dios en nuestra oración, nosotros oramos fervientemente y continuamente, y algunas personas dicen, ¿qué haces y qué haces? No, pero Jesús oró con las mismas palabras 3 veces en el huerto de mí: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Continuamente. Es una expresión de nuestro corazón ferviente, ¿no? Si vemos en San Mateo 15:21, una mujer, si vemos abajo, una mujer cananea se acercó a Jesús y gritó mientras Jesús iba, ¿no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús ni siquiera escuchó. Y la mujer siguió gritando, persiguiendo a Jesús.
los discípulos estaban avergonzados, ¿no? Y dijeron, ¿no? Despídela, pues da voces tras nosotros, ¿no? Y Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A una mujer extranjera le dijo, ¿no? No, ni siquiera escuchó. Pero esta mujer extranjera, ¿no? Pero aún así vino y le gritó, ¿no? A Jesús. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? Si eres un hijo de los israelitas, ¿no? Elegidos por Dios, entonces los gentiles son perros, ¿no? Es como perros, así lo trataba, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Así, porque cuán persistente estaba esta mujer, ¿no? ¿Y qué dijo la mujer? ¿Cómo? ¿Un perro? ¿Me has dicho perro? Nada, no arregles a mi hija. Y me dice a mí que yo soy una persona que soy un perro. Y te puedes poner nervioso, enojarte y volver, ¿no? Pero ¿qué dijo esta mujer? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que dijo. Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús no estaba ignorando a esa mujer. Estaba cuán persistente, no, ora hasta el final, sin desanimarte. Nosotros oramos a veces y pensamos que Dios no está escuchando, como si no supiera, pero Dios lo escucha todo y lo está mirando todo. Pero Él también quiere ver la paciencia que tenemos nosotros siguiendo orando hasta el final. Por lo tanto, si tenemos la oración de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios, si oramos con el corazón sincero para hacer la voluntad de Dios durante cualquier dificultad, seguramente se hará realidad, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que orar hasta el final. Entonces, si vemos en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y esto es lo que debemos de pensar siempre. ¿Cuán importante es la oración? Si no oran, puede vivir una vida cristiana que nos ha enseñado el Señor con tantas palabras. Si creemos que la oración es absolutamente indispensable, ¿no?, para nuestra vida en fe, y nos convertimos en personas que pueden orar para que Dios pueda oír, esa persona tendrá la capacidad de traer la mano de Dios, traer el poder de Dios. Es algo que es genial. Por eso debemos de aprender a orar correctamente, y realmente debe de orar con paciencia, continuamente. Si no ora, Dios no va a ayudar. Pedid y se os dará, es una promesa. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, es importante saber que nosotros mismos estamos renunciando a nosotros mismos mucho de lo que podemos recibir porque no oramos. Entonces, si podemos convertirnos en personas de oración que pueden orar con diligencia y seriedad y sinceridad, como dijo el Señor, seremos capaces de vivir una vida en fe poderosa, ¿no?, y cumplir la obra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú nos salvaste, y tú nos has dado la palabra y tu santa mano. Señor, te lo agradecemos. Las cosas que necesitamos en nuestra vida cristiana, la comunión, la palabra, la oración, lo estamos aprendiendo. Señor, te pedimos de que nos hagas comprender, de que no sea solamente formal, sino que la pongamos en práctica y que sea una vida cristiana normal frente a ti. Señor, te pedimos de que nos ayudes. Señor, te pedimos de que sostengas nuestros corazones, de que nos enseñes y que nos guíes también. Señor, nosotros queremos orarte
con toda honestidad, por lo que Señor te pedimos de que nos ayudes para poder llevar a cabo todas las cosas que te pidamos. Hemos orado en nombre del Señor. Amén.